Si si no se nos olvida. Hoy sí, está grabando. Ahora sí ya avisó. Amén. Amén. Amén, hermano. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Gloria sea al Señor. Amén. Están llegando más hermanos. Van a llegar más hermanos ahí poco a poco. Pero nosotros tenemos que comenzar. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para iniciar. Para que el Señor nos ayude, sea el que nos guíe en este tema que vamos a presentar el día de hoy. Así que vamos a orar brevemente y que sea el Señor con nosotros. Amén. Gracias, bendito Dios, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, en esta tarde, noche, donde quiera que estén mis hermanos, que se encuentren, los que van a estar en esta hora con nosotros y los que van a estar después también. Que Padre Santo podamos aprovechar este tiempo que vamos a estar compartiendo de tu palabra, del mensaje de tu palabra acerca del milenio, del reino, Señor, de tu venida, Señor, de tus propósitos en la tierra, Señor, en Jesucristo, para cada uno de nosotros, para los pueblos, las naciones, para Israel, para tu iglesia, amén, en el nombre de Jesús. Padre, danos la sabiduría, danos el entendimiento a cada uno de nosotros, que podamos nosotros retener, Padre Santo, Señor, una bendición espiritual para nosotros y que podamos aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Así que vamos a iniciar, hermanos. El tema de hoy es Génesis 1, 26, 28 y los puntos de vista sobre el milenio. Nos vamos a concentrar en ver este pasaje de Génesis 1, 26, 28. Y ahorita lo tenemos aquí, no lo vamos a leer ahorita porque lo tenemos aquí en una lámina, pero te va a ser el tema, o sea, nos vamos a enfocar qué piensa el dispensacionalismo con respecto a Génesis 1, 26, 28, y lo vamos a comparar brevemente con los otros puntos de vista sobre el milenio y el reino. Amén. Entonces, el subtema, subtítulo que venimos manejando es premilenialismo, el milenio y el reino de Dios venidero. Este es un tema que nos va a llevar mucho tiempo eh, para poder desarrollarlo, pero vamos a ir poco a poco. Los que ya estuvieron en la clase pasada, algo se les ha de haber quedado, ¿verdad? Gloria sea al Señor, de este mismo tema. Y solo vimos una parte, una introducción muy breve. Y aquí lo estamos continuando, este mismo subtema o tema principal en general, pero el tema específico de hoy es Génesis 1, 26, 28 y los puntos de vista sobre el milenio. Amén. Entonces, este tema se extiende bastante y lo vamos a ir examinando poco a poco. Amén. Eh, Tengo una cita de Michael Blash que viene del libro El reinará por siempre, que nos da una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy y que dice, habrá un reino terrenal de Jesús después de esta era presente, pero antes del estado eterno, antes del estado eterno. La historia de la Biblia demanda un futuro reino terrenal, la historia de la Biblia demanda un futuro reino terrenal del último Adán. Ahorita vamos a ver un poquito más esto del último Adán. Y Mesías Jesús sobre la tierra, aquí sobre la tierra. Tenemos que ir entendiendo poco a poco esto, qué significa sobre la tierra. Jesús y aquellos que le pertenecen deben reinar exitosamente desde y sobre el reino en la tierra. Este desde y sobre es muy importante, es desde la tierra y sobre la tierra. Hay un periodo que esperamos futuro del reino milenial y del reino de Dios en la tierra, donde el primer Adán fue encargado de gobernar, el primer Adán en la creación, en Génesis 1, pero falló. Entonces vamos a ver Génesis 1, 26, 28. Este reino del Mesías debe ocurrir antes de que comience el estado eterno. Entonces el tema de hoy es ver el tema del reino de Dios hoy en la actualidad y en el futuro. Y otra parte sería el estado eterno. Hay que diferenciar esas tres partes. El estado eterno, cuando Jesús entregue su exitoso reinado mediador de Dios al Padre, ver 1 Corintios 15, 24 y 28, donde habla que Jesús entregará el reino una vez ya que
termine esa, nosotros creemos como dispensacionalistas que el reino milenial es una dispensación y cuando termine esa dispensación, entonces Jesús otorgará o entregará el reino al Padre. Entonces tiene que cumplir esa parte nosotros que creemos, esa parte se tiene que cumplir, se tiene que cumplir aquí en la tierra. Así pues, un futuro reino terrenal antes del estado eterno, es una parte importante de la narración bíblica. Entonces, la narración bíblica, lo que queremos ver en la narración bíblica es de que si nos habla de este reino terrenal, en la narración bíblica que traemos desde Génesis, por eso comenzamos en Génesis 1, 26, 28, desde ahí comenzamos esta investigación, esta interpretación, esta lectura del reino de Dios desde Génesis 1, 26, 28, que culmina hasta Apocalipsis 21, 22. Entonces, prácticamente abarca toda la Biblia. Entonces, en ese sentido, pues el reino milenial de Jesús no es un tema que ya hablamos anteriormente, basado solo en Apocalipsis 20. Entonces, porque estamos comenzando en Génesis 1, ahí comienza el reino de Dios y la trama bíblica de este reino, hasta su culminación en Apocalipsis. Pero en Apocalipsis 20, pues casi todo el mundo se refiere al milenio, al periodo milenial, por Apocalipsis 20. Pero para nosotros como dispensacionalistas, vemos que tenemos raíces de Génesis 1, 26, 28. Desde ahí tenemos la base y la raíz desde Génesis 1. Entonces, es lo que vamos a ir viendo el día de hoy, amén. Entonces, ¿cómo se relaciona Génesis 1, 26, 28 con el milenio y con los puntos de vista sobre el milenio? Sabemos que hay premilenialistas, hay postmilenialistas y hay amilenialistas, y hay preteristas, y hay diferentes puntos de vista, futuristas, idealistas, diferentes perspectivas sobre el milenio, sobre el reino, sobre Apocalipsis y sobre todo lo que es el plan de Dios de salvación. Hay diferentes perspectivas. Pero nosotros vamos a concentrar solamente en este pasaje de Génesis 1, 26, 28 y su relación con el milenio. Entonces, Génesis 1, 26, 28, aquí lo tenemos y tengo tres traducciones. No tengo la Reina Valera porque es la que usamos más, pero creo que ya, si ya no lo sabemos de memoria, pues vamos a comprender. Solo que queremos ilustrar un poco en estas versiones lo que dice las diferentes versiones, la palabra del Señor acerca de este pasaje. Entonces, en Génesis 1, 26, 28, vemos claramente lo que dijo aquí el Señor, lo que dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio, fíjese bien la palabra dominio, sobre los peces del mar, sobre las aves, dice sobre los peces, sobre las aves, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Eh, Vamos al 28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dice aquí la versión de las Américas. Ejerzan dominio. Me gusta esta palabra más que lo que dice la Reina Valera. Ahí dice señorían. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Otra versión que la Nueva Traducción Viviente dice, ellos reinarán sobre, o sea, los peces, las aves, o ser viviente, todo lo que se mueve sobre la tierra. Entonces la Nueva Traducción Viviente dice, ellos reinarán sobre. Y en el 28 dice, llenen la tierra y gobiernen sobre la tierra. Entonces esto es importante para lo que lo vamos a ir viendo este significado de este pasaje en lo que es toda la Biblia, en todo lo que es el testimonio bíblico del plan de salvación, del reino de Dios, de las diferentes dispensaciones, de los pactos y del reino de Dios. Entonces, otra versión, la versión internacional, nueva versión internacional, dice que tengan dominio sobre lo que dice acá, sobre la creación, ¿no? Llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces, es lo que dice la nueva versión internacional. Entonces aquí lo que estamos viendo es que en el Génesis 1, donde está la creación, los 6 de la creación, el séptimo día, y vemos que el hombre es la creación principal de Dios y lo pone en la tierra, lo pone en el huerto, en el jardín,
en el Edén y le da, este es un mandato, esta es una orden que se tiene que cumplir. O sea, si lo examinamos bien, este pasaje eh, es lo que nosotros podemos decir que aquí comienza el reino de Dios y el mandato o la tarea que se le dio a Adán de dominar, de sojuzgar, dicen en la Reina Valera, de someter la tierra, de dominar, de reinar, de gobernar, o sea, la tierra en sí, ¿no? Y todo lo que hay en ella, los animales que se arrastran, las aves, todo. O sea, el hombre estaba destinado a ser un mediador, o sea, de Dios en la tierra. O sea, es decir, que Dios le otorga esta responsabilidad al hombre antes de la caída, y el hombre disfruta de esta bendición y de esta tarea también. Pero este es el reino de Dios, aquí inicia el reino de Dios. Pero sabemos que viene la caída y viene la consecuencia de la caída, Génesis 3, y vemos la respuesta del Señor a la caída y lo que va a suceder en el futuro. Va conforme a la palabra del Señor, como viene narrando la historia bíblica. Pero aquí lo que, lo que nos interesa hoy es que nosotros vemos que aquí el reino de Dios comienza y se le da al hombre esta tarea que lamentablemente falló y no pudo realizar. Y por lo tanto, Génesis 1:26 tiene implicaciones para lo que es el reino de Dios. ¿Qué implicaciones tiene entonces ese pasaje que estamos viendo de Génesis 1:26-28? Es de que Adán es la cabeza representativa del hombre. Eso también lo podemos ver en Romanos 5 y 1 Corintios 15. O sea, Adán es la cabeza del hombre, representativo de la cabeza, como cabeza del hombre en la creación, ¿no? Lo que dice Romanos 5, que por uno falló, entonces entró el pecado por Adán, y por Cristo es que viene la justificación, ¿no? Entonces, Adán fue creado y llamado a gobernar, señorear. Si juntamos las traducciones, lo que dicen las diferentes traducciones, entonces Adán fue creado y llamado a gobernar, señorear, dominar y someter la tierra y todas sus criaturas. Adán debió obedecer este mandato. ¿Dónde tenía que obedecer este mandato y cumplir este mandato? En la tierra y sobre la tierra. Entonces, esto nosotros como dispensacionalistas, premilenialistas, destacamos mucho que este mandato, esta creación de Adán, este llamado, este gobernar, dominar la tierra, sojuzgarla, eh, es un lenguaje de reino, del reino de Dios. Y Adán debía obedecer. Entonces, en la tierra y sobre la tierra. Entonces, ahí vemos nosotros tomamos como fundamento para iniciar la historia bíblica, la interpretación de la historia bíblica redentiva, redentora y del plan de Dios de salvación. Desde aquí comenzamos nosotros. Y desde este pasaje nos tiene que llevar hasta Apocalipsis. Entonces, sabemos que después viene, pues, Noé, viene Abraham, vienen, o sea, los diferentes personajes bíblicos, pero más importante, vienen los pactos y las promesas, ¿no? De esos pactos que van a tener que desarrollar toda esta trama de volver al hombre a este estado, a este llamado. O sea, este llamado está, digamos, parcialmente cumpliéndose hoy en día, pero por el pecado, el hombre pues falló y no lo puede realizar. Entonces, eh, se necesita, ¿verdad?, estudiar este pasaje y vamos a llegar ahorita a lo que es quién es el que lo va a cumplir, que va a ser Cristo. Pero mientras tanto, tenemos un reino mediador, o sea, una tarea mediadora es dada al hombre vía Adán. En ese pasaje que vimos, se le dio al hombre una tarea, ¿verdad? Al hombre en general, por medio de Adán, para señorear, gobernar, dominar y someter la tierra y sus criaturas, siendo así el mediador de Dios en la tierra. Y si vemos el Salmo 115:16, dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Salmo 115:16. Entonces, los cielos son los cielos del Señor. ¿Dónde está el Señor? En los cielos, en el tercer cielo. Pero la tierra, ¿a quién fue dada? A los hombres, a los hijos de los hombres. Entonces, el hombre tiene esa tarea pendiente, no la pudo realizar, fracasó, y estamos, como digamos, parcialmente dominando la tierra, sojuzgándola, pero por el pecado, pues sabemos que la redención no está todavía. Entonces, todo tiene que ser restaurado a ese estado original, a ese estado original en el huerto del Edén, tiene que restaurarse, hermano. Y el hombre, pues se le dio la tierra, se le ha dado la tierra, lo que es el reino aquí, la tierra, pero
Sabemos que está afectado por el pecado y por eso vino Cristo para redimirnos del pecado, salvarnos del pecado, de la condenación eterna, pero también restaurar el reino, restaurar eh, el mandato original que se le dio al hombre. Entonces, si seguimos analizando la palabra del Señor, vemos el Salmo 8, 4, 8, vemos aquí se repite lo que dice Génesis 1, 26 y 28. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Otras versiones dice un poco menor que Dios. Y le coronas de gloria y majestad. El 6 dice, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Entonces, vemos aquí que el salmista recoge el lenguaje del reino inaugural allá en Génesis 1:26. Vemos que el salmista recoge, eh, digamos, el mandato. O sea, que quiere decir que aquí que sigue presente ese mandato, esa orden, sigue presente. Entonces, el hombre fue hecho para eso, para señorear sobre las obras, sobre todas las obras de Dios en esta tierra. Todo lo puso bajo sus pies, pero sabemos que todavía no, eso no se ha cumplido por causa del pecado. Y aquí en el 7 y 8 versículo, pues dice o sea, sobre la creación, los animales, las aves, o sea, repite lo que dice Génesis 1, 26 y 28. Entonces, vemos que como la palabra del Señor es una sola, y entonces vemos Génesis 1, 26 y 28, y vemos lo que dicen los salmistas, y vemos que es el mismo tipo de lenguaje. Entonces, ¿qué significa esto para el dispensacionalista? Para el dispensacionalista, esto significa que vemos una línea de interpretación, una línea unificada de interpretación desde Génesis en adelante. Vamos a ir encontrando diferentes pasajes con el mismo tipo de lenguaje de señorear sobre la tierra, de este mandato que se tiene que ir cumpliendo. Entonces vemos que los salmistas recogen el lenguaje de Génesis 1:26 y tenemos más. Ya si nos vamos, podemos examinar más pasajes, pero vamos a ir al Nuevo Testamento como evidencia también del mismo lenguaje, porque aquí el escritor de Hebreos recoge también lo que dice el salmista. Dice Hebreos 2, 5, 8, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en un lugar de las escrituras, el salmista, diciendo, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que te intereses en él. Le has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no deja nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos que aún todas las cosas, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Entonces, este es Hebreos 2, 5, 8 que recoge el lenguaje del salmista que acabamos de ver. Entonces, vemos aquí una parte importante de la trama bíblica o de la historia de la salvación. Entonces, el dispensacionalismo, hermanos, en estos últimos años se ha estado moviendo en este sentido, porque si vemos el dispensacionalismo clásico, vemos el dispensacionalismo revisado, vemos el dispensacionalismo progresivo y vemos un avance en el entendimiento de la historia bíblica, en el entendimiento de la historia de la redención, del reino de Dios, de los pactos de Israel y la iglesia, de esa distinción y del cumplimiento de los eh, planes proféticos, del programa profético. Pero lo más importante, hermanos, es llevar una línea interpretativa desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo más que podamos. Esa es la tarea más importante que nosotros debemos tener. Si nosotros estamos comenzando ahorita en Génesis 1, 26, 28, en cuestión del tema del reino, o como premileniales, y del reino venidero, bueno, del reino presente, del reino venidero. Entonces, ¿desde dónde lo tomamos? Desde Génesis 1, 26, 28 en adelante. Vamos a ir viendo las escrituras que tienen que ver con el mismo tema. Y sabemos que el tema del reino de Dios es el tema principal de las escrituras. Entonces vemos el lenguaje de Génesis 1:26, vemos el lenguaje de los salmistas, vemos el lenguaje en Hebreos, como estos ejemplos que vemos aquí, de que el hombre se le dio una tarea, se le designó, ¿verdad?, como gobernante de la tierra, para someterla, para dominarla, pero por causa del pecado, pues no ha podido. Entonces, hasta cierta manera, Dios le permite en la actualidad
manejar, se va a vivir, trabajar, cosechar, pero sabemos que está esa maldición del pecado. Entonces, pero vemos esta narrativa de la Biblia que va hacia una dirección de que este se tiene que cumplir de alguna forma en algún momento, esto tiene que cumplirse o restaurarse, mejor dicho, lo de Génesis 1:26 tiene que restaurarse, eso es lo que cree el premilenialista. Entonces vemos que desde Génesis a Apocalipsis hay una sola línea de interpretación de la trama bíblica de la historia de la redención, pero vemos un cumplimiento futuro de este mandato, o sea, de este mandato que vemos aquí en estas escrituras, Génesis 1:26, Salmos 8, Hebreos, eh, vemos que se tiene que cumplir en el futuro. Romanos, perdón, 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Y a mí me gusta esta versión. En la Reina Valera dice el postrer Adán. Pues es parecido, ¿no? Pero me gusta más el último Adán. O sea, como el último. El primer Adán se le dio esa tarea de gobernar, de juzgar la tierra, perdón, dominar la tierra, señorear. Pero vemos que falló, ¿va? Pero fue hecho un alma viviente. Pero el último Adán es espíritu que da vida. Y no solamente va a dar vida espiritual, sino que le va a dar vida a toda la creación. Es el tema que estamos manejando en ese sentido. Toda la creación, le va a dar vida a toda la creación nuevamente. No va a decir hermano, pero no es que no tenga vida. Pues las aves vuelan, los animales en el mar se mueven, nosotros comemos, vivimos. Pero no, hermano, pero en la restauración va a ser la tierra va a ser restaurada, va a ser renovada, va a ser regenerada. ¿Por quién? Por el último Adán. Cuando Él regrese en su segunda venida, después que Él regrese en su segunda venida y establece este reino milenial, entonces esto se va a volver a cumplir de manera literal y volveremos a ese estado de que le habla Génesis, de ese reino. Entonces Jesús como el último Adán está destinado a reinar. Si vemos 1 Corintios 15, 25, 28, dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, en este caso de Cristo. Vemos el lenguaje de los salmistas y de hebreos que habla del hombre, pero sabemos que no todo puede ser sujeto al hombre, sino que más bien va a ser sujeto por medio de Cristo. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas, o sea, el Padre. Y cuando todo ha sido sometido a Él, o sea, al Padre, a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, porque para que Dios sea todo en todos. Entonces, cuando el reino milenial termine, esto es bien importante, hermano, cuando el reino milenial termine, y esta es una de las diferencias que nosotros podemos tener con los amilenialistas y los postmilenialistas. Cuando el reino milenial termine, es cuando creemos que ya todo va a ser sujeto a los pies de Cristo. De alguna forma, parcialmente se está cumpliendo hoy día y en el milenio se cumplirá de una forma más literal y formal, pero al final del milenio entonces se cumple, digamos, esta parte bíblica, escatológica y de la trama bíblica y de la redención. Cuando al final del milenio todo sea sujeto a Cristo, finalmente todo, la muerte, todo el último enemigo, la muerte, entonces el Hijo entregará el reino al Padre, que el Padre le había dado el reino al Hijo, Salmos 2, eh, para que Dios sea todo en todos. Y cuando Dios sea todo en todos, entonces ese sería en el estado eterno. Entonces vemos que el mandato original de Génesis 1, 26, 28 solo se puede realizar bajo el reinado mesiánico de Jesús. Entonces, el reinado mesiánico de Jesús es el periodo en el cual estamos en este tiempo y que va a tener un cumplimiento literal en el milenio. Entonces, cuando hablamos del reino mesiánico de Jesús, es decir, qué es lo que está haciendo el Señor hoy día y qué es lo que va a hacer el Señor en su segunda venida. Ese es el reino mesiánico. Lo que el Señor hace hoy en día, desde la diestra del Padre, y lo que va a hacer después en su segunda venida. Entonces, es el reino mesiánico. Entonces, ya para ir avanzando aquí en el tema y ir haciendo unas ciertas comparaciones con los otros puntos de vista y poder nosotros
distinguir cuál es lo que, qué es lo que nosotros creemos realmente como premilenialistas, dispensacionalistas, es cómo se relaciona esta trama bíblica del mandato del reino con los puntos de vista milenarios o del milenio, o sea, los otros puntos de vista sobre el milenio. ¿Cómo se relaciona Génesis 1:26 en cada punto de vista sobre el milenio o sobre el reinado mesiánico de Jesús? O sea, ¿cómo se relaciona Génesis 1:26 al presente reinado de Cristo, al presente gobierno de Cristo en la actualidad y en relación a su segunda venida? Entonces, en este sentido, todos los puntos de vista milenarios creen que el reino milenario de Cristo es el reino mesiánico del Mesías. O sea, este reino mesiánico de Jesús es el reino que, digamos, se inaugura una vez que Él resucita, una vez que Él asciende a la diestra del Padre y se inicia este reinado. Para algunos de forma parcial, de forma inaugurada, pero no totalmente, o para otros de forma espiritual. Y aquí es donde empiezan pues las diferencias, ¿no? Cómo interpretar eh, este gobierno de Cristo, este reinado de Cristo a partir de su resurrección y a partir de su ascensión a la vista del Padre, qué es lo que gobierna espiritualmente, literalmente, vendrá otra vez, gobernará literalmente sobre la tierra o ya no sobre la tierra, son 1000 años, no son 1000 años. Entonces, todo eso, hermanos, es lo que ya nosotros hemos visto en otros pasajes y en otras clases y exposiciones, pero aquí en particular, lo que nos interesa aquí en particular es con Génesis 1:26 y 28. Eso es lo que nos interesa hoy en día. Y es bien importante para ir agarrando ya un fundamento para lo que es la trama bíblica de la redención. Entonces, ¿cómo se relacionan los puntos de vista milenarios con Génesis 1:26 y 28, que ya lo leímos, y que tiene referencia a los 1000 años o tiene referencia al reino milenial, o es el reino del Mesías? Pero hay que aclarar aquí, el reino del Mesías antes del estado eterno. Cuando ocurre la transición, ya vimos en 1 Corintios 15:25, donde dice que cuando todo sea sujeto bajo los pies de Cristo, entonces ocurre esa transición de que todo es entregado al Padre para de ahí entrar al estado eterno. Pero sabemos que aquí tenemos diferencias entonces con otros hermanos que no creen exactamente igual sobre este pasaje o sobre el reino eh, o este reinado mesiánico. Entonces tiene que ver con los 1000 años, ¿no? Con los 1000 años de reinado de Cristo que habla en Apocalipsis 20. Entonces, aquí vamos a ir viendo el premilenialismo. Eh, Fíjese bien, hermanos, esta es la bendición que nos vamos a llevar el día de hoy para aplicación para nosotros, ¿verdad? Eh, el premilenialismo antes del estado eterno. Aquí el punto es para poder aplicar para nuestra vida hoy en día, cómo nos estamos relacionando con el Señor hoy en día, qué es lo que esperamos del Señor para el futuro, cuál es la situación nuestra antes de la eternidad. ¿Hay un reino milenial? ¿No hay un reino milenial? ¿Cómo está gobernando Cristo hoy día sobre las vidas, sobre las almas? ¿Qué esperanza tenemos del futuro, de esta tierra, sobre nosotros? ¿O vamos directo al cielo? Entonces, esto es lo importante de esta enseñanza. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida cristiana? ¿Cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados? Esa esperanza gloriosa, bienaventurada, esa esperanza de la vida eterna. Pero ¿dónde es esa vida eterna? ¿O cómo vemos ese camino, ese avance, esa narrativa de la Biblia? Entonces, el premilenialismo antes del estado eterno, lo que enseña antes del estado eterno, o sea, el estado eterno nos referimos a Apocalipsis 21:22. ¿Qué hay antes? Entonces, el premilenialismo enseña en la actualidad, o sea, Jesús gobierna desde y sobre la tierra en su reino milenario, mesiánico, dando cumplimiento a la tarea de Adán o de la humanidad de señorear, gobernar y someter la tierra, pero que fracasó Adán. Entonces, en otras palabras, o sea, el premilenialismo lo que está proponiendo es el dispensacionalista, es que un día vendrá, ¿verdad?, Cristo por segunda vez y él gobernará la tierra, desde la tierra y sobre la tierra. O sea, él sí dará el cumplimiento exacto y completo y perfecto a la tarea que Adán y nosotros no pudimos hacer, de señorear, gobernar, someter la tierra. Entonces, este reino milenario, dice aquí, y mesiánico de Jesús, es un reino futuro sobre la tierra. O sea, actualmente solamente Jesús está, digamos, parcialmente gobernando.
Eso podemos compartir con otros hermanos que no son especialistas. Sí, podemos aceptar que Jesús está gobernando de alguna forma parcialmente en la actualidad. ¿Por qué? Porque la historia bíblica así nos lo señala. O sea, el reino está presente de alguna forma. Eh, un reino espiritual, podemos aceptar, digamos, de alguna forma. O sea, Cristo gobernando los corazones, como dice la milenial, en la iglesia, podemos decir. O sea, cuando uno nace de nuevo, entra en el reino de Dios. O sea, sí, el reino está presente entre nosotros, pero nosotros creemos en un reino milenario y mesiánico futuro sobre la tierra. O sea, lo que vimos en Génesis 26, 28, de ese mandato y del comienzo y del inicio del reino de Dios en la tierra por medio del hombre, pero que el hombre fracasa. Entonces vemos que Jesús es el que va a restaurar ese mandato y es el que lo va a llevar a cumplir en la tierra juntamente con la iglesia y con los salvos. Entonces, en un sentido, en la actualidad es, digamos, parcial, pero esperamos un cumplimiento literal, futuro, sobre la tierra. Entonces, este reino milenario y mesiánico de Jesús trata no solo con respecto a la salvación individual, o sea, hoy aceptamos el Evangelio, aceptamos a Cristo, lo seguimos a Él, estamos en la iglesia, participamos en la iglesia, crecemos en la fe y esperamos en la esperanza bienaventurada y gloriosa, individualmente, personalmente. Pero en el reino de Dios, a través de los pactos y de las bendiciones de cada pacto y de este reinado, aquí no estamos hablando de todos los pasajes que hablan de los pactos y de las profecías bíblicas, que son muchos, pero nos estamos concentrando nada más en Génesis 1, 26, 28. Si vemos Génesis 1, 26, 28, vemos que se le dio una tarea al hombre, ¿verdad? Sobre la tierra, de reinar, gobernar, de ser mediador de Dios en la tierra para con la creación. Entonces, en ese sentido, pues sí, la salvación es individual, pero también la salvación o la restauración o en el milenio o cuando el Señor venga en su segunda venida, no solamente es la salvación individual y ya, y listo, se acabó, ¿no? Sino que también tiene aspectos creacionales, o sea, lo que vimos en Génesis 1:26, toda esa restauración también incluye la parte, pues, de las criaturas y de la creación misma, y también aspectos sociales, políticos y culturales. Entonces, aquí tenemos que ir pues, a toda la Biblia para poder ver estos aspectos creacionales, sociales, políticos y culturales. Tendríamos que ir a todo Génesis, ver los pactos, más que todos los pactos. Y luego también las dispensaciones nos pueden ayudar en ese sentido. Y las profecías bíblicas, o sea, de Israel, sobre Israel, más que todo. Entonces, y sobre las naciones también. Entonces, no estamos viendo eso en este momento, pero, o sea, pues lo que nos interesa en esta clase hoy es enfatizar lo que dice Génesis 1, 26, 28, que tiene ese aspecto de la creación, que entró la maldición del pecado y digamos, se dañó la creación y vemos los efectos del pecado en la creación y en nosotros mismos, pero todo eso va a ser restaurado cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese en su segunda venida y restablezca ese estado, esa bendición nuevamente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos como premilenialistas, pero lo tomamos de Génesis 1, 26, 28. Es el cumplimiento de Génesis 1, 26, 28. Es una transformación. Fíjese, es una transformación o restauración de la tierra. Es una antesala del gobierno mesiánico antes del estado eterno. O sea, aquí hay que distinguir esto del estado eterno porque no es el estado eterno. En el milenio todavía no es el estado eterno, pero sí es una restauración de Génesis 1, 26, 28. O sea, de la creación. Una antesala. Es como es la dispensación del reino, pero no es el estado eterno. Entonces, es lo que nosotros queremos como premileniales, premilenialistas, dispensacionalistas. Y fíjese la diferencia aquí con el postmilenialismo, porque muchos nos confundimos y ahorita no vamos a ir a fondo en cada posición, porque eso pues no da el tiempo, pero poco a poco iremos avanzando eh, en las comparaciones y en las perspectivas. Lo que acabamos de ver ahora, comparémoslo con lo que dice el postmilenialismo, antes del estado eterno. Esto lo quiero que lo subrayen o les quede marcado como bendición el día de hoy. O sea, ¿qué enseña el premilenialismo antes del estado eterno? ¿Qué enseña el postmilenialismo antes del estado eterno? O sea, en la actualidad y, digamos, en el futuro próximo.
Entonces, a diferencia de lo que acabamos de ver, el postmilenialismo, eh, en el postmilenialismo Jesús en esta era gobierna sobre la tierra, pero gobierna desde el cielo. Entonces, vemos aquí una diferencia ya. Nosotros vemos en el premilenialismo que Jesús va a gobernar. Las tres posiciones podemos estar de alguna forma eh, similares en que en la actualidad Jesús gobierna de alguna forma sobre nosotros, sobre la tierra, sobre todo sobre los creyentes en especial, o la iglesia. Pero ya viendo más allá, entonces, ¿qué enseña el postmilenialismo? Que sí, parecido al premilenialismo. Jesús en esta era gobierna sobre la tierra, en esta era, de alguna forma, pero gobierna, dice, desde el cielo. Y nosotros aquí vamos a decir, nosotros decimos, eh, Jesús va a gobernar desde la tierra. Así, literalmente, Jesús gobernará sobre la tierra, pero ellos dicen que no, que en este tiempo o este reino mesiánico de Jesús, en la actualidad, o sea, para ellos no hay un milenio de 1000 años. Jesús ya está gobernando desde el cielo. Jesús está gobernando sobre la tierra, ellos lo toman más, de una manera más literal, pero en la actualidad. O sea, para ellos no hay 1000 años literales, sino que simplemente Jesús ya está gobernando sobre la tierra. Pero la diferencia con nosotros es que para ellos gobierna desde el cielo. Entonces, esto es antes del estado eterno, cuando Jesús regresa, entonces para ellos, entonces ya ellos avanzan al estado eterno. Entonces, el reino milenario y mesiánico de Jesús para ellos en esta era es sobre la tierra, pero Jesús gobierna desde el cielo. O sea que para ellos ya está, para ellos ya es el milenio hoy, para ellos en la actualidad, pero ahorita ya es el milenio. Pero Jesús no está aquí en la tierra, ni vendrá en la tierra así literalmente a hacer esa transformación que nosotros estamos hablando desde de Génesis 1:26, que venimos hablando como premilenialistas de toda la creación, ¿no? Sino que ellos van a pasar a la eternidad. Una vez que Jesús regrese en su segunda venida, ellos pasan a la eternidad. Pero ellos creen que Jesús ya está gobernando sobre la tierra y a través de la iglesia, pero desde el cielo. Y no ven que Jesús vaya a gobernar desde Jerusalén, desde la tierra, que se cumplan todas esas profecías o del reino, digo, Génesis 1:26-28. Aunque algunos, hay variedad entre ellos mismos, entre el postmilenialismo, así como hay ciertas variantes en el dispensacionalismo, también hay ciertas variantes en cada posición de estas. En el postmilenialismo también hay ciertas variaciones. Por ejemplo, los neopentecostales, muchos se están convirtiendo en postmilenialistas, y ellos usan mucho Génesis 1:26. Mira, Cash Luna, Maldonado y otros en inglés, y del reino ahora pues lo agarran de ahí desde Génesis 1:26-28, y agarran de ahí que el hombre tiene que señorear, gobernar, y eso agarran ya ese lenguaje del reino, pero ellos lo creen que ya es hoy, literal, que ellos van a conquistar toda la tierra, ganar toda la tierra, que el reino comienza de una forma pequeña, como un grano de mostaza, y se extiende sobre toda la tierra poco a poco, que habrá altas y bajadas, tiempos mejores, tiempos donde sufrimiento, de persecución, pero que al final eh, la iglesia como pueblo de Dios y representantes del reino en la tierra ganarán pues la mayoría de la gente en el mundo de alguna forma, y entonces Cristo regresa y se van a la eternidad. Entonces no hay un reino mesiánico literal sobre la tierra. Ellos creen que ya está Jesús reinando, pero desde el cielo. Entonces este reino milenario y mesiánico de Jesús no solo incluye la salvación individual de las personas, sino que también incluye la transformación de aspectos sociales, políticos y culturales. O sea, aquí casi es parecido con lo que nosotros también creemos. Lo único que la diferencia es que ellos lo están aplicando de manera casi literal en la actualidad, según ellos. Y los que no son neopentecostales, pues tienen teologías de reconstrucción, teologías de cómo transformar la sociedad, posturas de cómo avanzar el reino, ¿no? En la sociedad, etcétera. Trabajan mucho en eso. Creen que van a ganar la tierra, las naciones, y empiezan a aplicar ese tipo de versículos como en Salmos 2, que te entregaré a las naciones, que es a Cristo, y ellos lo aplican como si fuera para la iglesia. Entonces, podemos ver aquí que esa es una de las diferencias. Entonces, estas principales diferencias. Para ellos ya está, pero desde el cielo. Para nosotros es en un futuro y desde la tierra. Y sí, aquí coincidimos que tenemos
que vemos esa transformación, hermano, no solamente en la forma individual, sino también incluye aspectos sociales, políticos y culturales, pero nosotros creemos que eso va a ser en el milenio con Cristo presente. El amilenialismo antes del estado eterno. Entonces, es una breve comparación. Jesús está en esta era, Jesús está en esta era, Jesús en esta era gobierna sobre un reino espiritual, mire, desde el cielo. Entonces, ya aquí vemos una diferencia. El amilenialismo presenta a Jesús gobernando en la actualidad antes del estado eterno, repito, esto es importante, antes del estado eterno, antes digamos, del cumplimiento de Génesis 21, perdón, de Apocalipsis 21, 22. Entonces, ¿cuál es la situación del reino con los amileniales? Entonces, Jesús gobierna sobre un reino espiritual, pero desde el cielo. Este reino milenario y mesiánico es un reino espiritual en esta tierra, en esta era, perdón, y por lo tanto no es sobre la tierra de forma literal. Entonces aquí vemos lo que es el milenialismo que viene desde lo que es la interpretación alegórica, espiritualizada desde Orígenes, y luego viene, ya lo hemos repetido, Agustín, y luego lo recoge la Iglesia Católica, y luego lo recoge también muchos de la Reforma, y lo adopta todo lo que es la teología del pacto, adopta todo ese lenguaje espiritual. Entonces, por eso ellos ven, sí, un reino milenario, no ven 1000 años literales, esos 1000 años pues ya es hoy, no es una cuestión de tiempo, de frecuencia de tiempo, digamos, de marco de tiempo, perdón, no es un marco de tiempo, sino que simplemente es ahorita, pero es un reino espiritual en esta era, por lo tanto no es sobre la tierra. Entonces, esa es la diferencia con nosotros. El reino de Jesús es primeramente un gobierno espiritual sobre los corazones de los creyentes. O sea, para ellos Jesús está reinando sobre los corazones en la actualidad, la iglesia, o sobre las almas de los creyentes en el cielo. O sea, el creyente que muere en Cristo va a la presencia de Cristo y ya está reinando con Cristo. Y si no, pues en los corazones en los que están hoy día aquí en la tierra y en la iglesia, en la iglesia. Entonces, este es un reino espiritual, aunque podemos decir de alguna forma, que en cierto sentido, sí hay un reino espiritual. Sí hay una parte espiritual que podemos compartir en la actualidad, porque a través de los pactos, vemos el nuevo pacto es hoy, el cumplimiento, o sea, parcial del nuevo pacto es hoy, el cumplimiento parcial del pacto davídico, otro día vamos a ir viendo todo eso, y esas comparaciones entre los pactos y todo. O sea, de alguna forma sí podemos decir, ok, hay un reino espiritual, hay una, digamos, una escatología inaugurada. Cuando Cristo resucita y asciende al cielo, pues sí, él ya tiene esa parte cumplida, ¿verdad? Del nuevo pacto, pero es parcial, digamos nosotros, porque esperamos un cumplimiento más formal, literal, de lo que es el nuevo pacto, lo que dice Jeremías 31, lo que dice Ezequiel 34, 35, todo lo que habla del nuevo pacto y lo que habla del nuevo pacto, el Nuevo Testamento del nuevo pacto, o sea, de que la ley esté en nuestros corazones, de que nadie nos tenga que enseñar nada sobre la ley, sino que todo lo vamos a conocer, saber. O sea, eso nosotros vamos a ver que ahorita no está cumplido literalmente eso. Todavía vemos la afectación del pecado, vemos a Satanás todavía suelto como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, tenemos ahí una parte que, digamos, podemos decir que sí, podemos decir que no, en ese sentido, pero en lo que no estamos de acuerdo es que solo sea espiritual. Como estamos viendo, para nosotros es también literal y creacional. Y vemos Génesis 1:26, una restauración de ese estado original con Adán. Entonces ellos, aunque algunos también se están moviendo, algunos amilenialistas se están moviendo a lo que es la nueva creación, o sea que también en el futuro o en el estado eterno, también ellos dicen que sí puede haber algunos aspectos creacionales sobre la tierra, pero eso sería hasta el estado eterno. Pero nosotros estamos viendo, estamos hablando de hoy día, o sea, en la actualidad solamente es un reino espiritual y no hay un milenio terrenal como tal, sino que simplemente para ellos viene la segunda venida y de ahí vamos a la eternidad. Y algunos están enseñando que sí, va a haber una restauración de la tierra, sí, pero a ellos no les interesan las profecías de Israel, las profecías
mesiánicas que tienen que cumplirse literalmente como parte del reino de Dios desde Jerusalén con Israel y las naciones. Entonces, para ellos lo van a espiritualizar porque para allá ellos es un estado nada más espiritual en la actualidad. Y el que muere en Cristo, pues se va al cielo y ya está reinando con Cristo. Entonces, vemos esas diferencias que no es sobre la tierra el reino y no es en la tierra. Entonces, son las de las diferencias que tenemos ahí. Para ir comprendiendo más, un poquito más, los ponemos aquí juntos, las comparaciones entre los tres. Entonces, en el premilenialismo, Jesús gobierna desde y sobre la tierra, pero es futuro. El postmilenialismo, Jesús gobierna sobre la tierra en la actualidad, pero desde el cielo, o sea, en esta era. Amilenialismo, Jesús gobierna sobre un reino espiritual, no sobre la tierra literal, en esta era. Entonces aquí vemos las diferencias, ¿no? Nosotros esperamos un reino literal, ¿verdad? Desde y sobre la tierra, hablando de Génesis 1, 26, 28. Si tomamos la línea interpretativa desde ahí, desde Génesis 1, 26 en adelante, desde ahí comenzamos a interpretar toda la palabra del Señor. Entonces, ¿qué conclusiones vamos a ir tomando con lo que respecta al reino, al milenio y al reino? Y al estado eterno y al estado actual de si Jesús gobierna o no gobierna. Entonces ahí podemos ver, amén, podemos ir viendo estas diferencias. Entonces, desde y sobre la tierra, sobre, sobre la tierra, pero desde el cielo, y un reino espiritual, no sobre la tierra en esta era. Entonces, esto se puede profundizar mucho más, se puede ahondar más y lo haremos en otros momentos. Aquí solamente estamos tomando la referencia de Génesis 1, 26, 28 y el mandato del reino y la posible restauración futura que nosotros queremos de ese reino. Vemos la diferencia con los otros puntos de vista. Entonces, para ir complementando esto, los puntos de vista milenarios o del milenio comparados desde otro ángulo. Gobierno desde la tierra, o sea, literalmente, premilenialismo, sí. Postmilenialismo, no. Amilenialismo, no. Gobierno sobre la tierra, premilenialismo, sí. Postmilenialismo, sí. Amilenialismo, no. Entonces aquí vemos más claramente, es una gráfica para ilustración. Entonces es desde la tierra, sobre la tierra, el premilenialismo dice sí, sí. El postmilenialismo como que está en medio. Dice no y sí. O sea, no va a estar literalmente transformando Jesús la tierra de acuerdo a Génesis 1, 26, 28 y los demás versículos que hay. Eh, ellos dicen no, es la iglesia la que va a trabajar para lograr eso. Pero dice sí sobre la tierra en el sentido que a través de ella, de la iglesia, a través del conductor de la iglesia, de la guía de la iglesia, de la predicación de la iglesia, el reino pues está haciendo, el reino comienza a transformar sociedades, aspectos culturales, pero no va a poder cambiar aspectos creacionales porque eso sería hasta la segunda venida de Cristo. O sea, por eso es que es no y sí, es como que está en medio. Por ahí he leído un poco acerca del postmilenialismo, de que esa es la intención de estar como que el postmilenialismo surgió para hacer una mejor versión del milenio, según una mejor versión que el premilenialismo y el milenialismo, pero eh, pues quedó como en medio, ¿verdad? Entonces no, actualmente no es una posición muy popular, aunque algunos lo han ido retomando. El amilenialismo, que es digamos, no más antiguo que el premilenialismo histórico de la iglesia primitiva, pero sí es muy antiguo. Entonces, pero para ellos es desde la tierra, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? Solo es espiritual, gobierna sobre los corazones, como estamos viendo, sobre la iglesia, y cuando venga Cristo, entonces entran al estado eterno. No hay nada literal sobre la tierra, todo es espiritual, por eso es que se espiritualiza todo, hermano. Todo es de las profecías, de Israel, toda esa cuestión que habíamos hablado. Entonces, no, no. Entonces, eso nos da una ilustración, ¿no? Para ir terminando, el premilenialismo es simétrico. ¿Qué quiere decir? Eh, que trata de ver una línea interpretativa desde Génesis a Apocalipsis, una línea, digamos, congruente, un hilo congruente, una narrativa que sea congruente
en la forma en que nosotros la leemos, porque la Biblia pues es una sola Biblia, es una sola historia. Entonces muchas veces nosotros leemos la Biblia, estaba hablando con un hermano, leemos la Biblia por partes, leemos 1 Corintios 15, leemos 1 Corintios 12, Romanos 5, leemos un evangelio, leemos unos salmos, leemos Génesis o leemos Apocalipsis, pero leemos así salteado y ¿verdad? Buscamos paralelos, pero no entendemos la historia bíblica como una sola historia, como una sola trayectoria, aunque sea avanzando progresivamente. Nosotros creemos en la revelación progresiva de la historia, de la salvación, de la Biblia, del Dios mismo, del plan de salvación, del reino de Dios, de sus promesas. O sea, vemos una progresión en esa revelación, va avanzando la historia, va mostrándonos más evidencia de quién es Dios, de quién es el Hijo, de quién es el Padre, de quién es el Espíritu, qué es el pecado, qué es la salvación, qué es la redención, qué es el reino, las bendiciones del pacto, cómo se han de cumplir, cómo se han de cumplir Israel, la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces pero tenemos que buscar esa línea. Entonces lo tomamos desde Génesis 1, 26, 28, ahí comenzamos nosotros. Y nos falta mucho para avanzar ahí. Entonces, para ser un buen dispensionalista, de ahí tenemos que comenzar a trazar esa línea interpretativa, que sea coherente, congruente, armonizada. Cuando dice simétrico, pues, o sea, en ese sentido como armonizada, o sea, una sola línea unificada de la historia redentora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros entendemos que Adán tenía la tarea de gobernar desde y sobre la tierra, pero fracasó. Ahora nosotros creemos que Jesús gobernará desde y sobre la tierra, porque si recogemos toda la historia bíblica desde Génesis a Apocalipsis, pues es lo que comprendemos, que por eso vemos que vemos un reino milenial futuro sobre la tierra. Jesús triunfará sobre y desde la tierra, en el ámbito en el cual Adán fracasó. Este es un punto que los dispensacionistas destacamos bastante y por eso estamos presentando Génesis 1, 26, 28, porque desde allí lo tomamos. Desde ahí tomamos la enseñanza bíblica. O sea que eh, en este ámbito eh, Jesús va también a darnos la victoria. Y los que estemos con Él, reinaremos con Él, dice Apocalipsis 5, en Apocalipsis 5, y reinaremos con Él. Los mártires que son resucitados reinarán con Él 1000 años. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra. Pero si lo recogemos desde el Antiguo Testamento y lo armonizamos con el Nuevo Testamento, entonces tenemos esa línea interpretativa, ese hilo que nos va llevando a entender la palabra del Señor. Entonces ya no espiritualizamos pasajes del Antiguo Testamento, de profecías y de los pactos y vamos a ver dónde se va a cumplir, dónde se cumple esa parte. En el estado eterno y no en esta tierra. Esa es la pregunta. O en esta tierra, nosotros queremos la siguiente dispensación del milenio. Sí, nosotros decimos que sí. Entonces tenemos que ver muchos otros versículos, ¿verdad? Pero aquí nos hemos concentrado en lo que es Génesis 1, 26, 28. Entonces Jesús triunfará sobre y desde la tierra en el ámbito en el cual Adán fracasó, juntamente con sus santos, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces, eso es todo lo que tenemos, hermano, para el día de hoy. Gracias al Señor. No sé si vamos a dar un espacio para alguna pregunta. Si de repente algunos tienen una pregunta, gloria sea al Señor, amén. Eh, Vamos a dejar de compartir aquí. Yo les voy a enviar la, la- las láminas, gloria sea al Señor. No queríamos ser muy extendidos el día de hoy, solo estamos concentrando en Génesis 1:26. Espero que haya sido claro. Hay otros hermanos que después lo van a poder ver. Y vamos a ir avanzando en los diferentes temas desde la perspectiva dispensacional. Y hay material bastante, mucho material tenemos, hermanos, bastante, pero iremos poco a poco preparándolo. No sé si hay alguna pregunta, hermano, antes de ir concluyendo. Gloria sea al Señor. Te bendiga el hermano Melvin, el hermano Adán. Eh, ¿Alguna No, pregunta, alguna cuestión antes de ir? no, hermano, hermano Oscar, Amén, hermano. dice que pues la cuestión que nosotros vemos, el gran problema que nosotros vemos con las otras posturas, ¿va? El pos y el amilenarismo, no miran textos claves, como por ejemplo, cuando habla Isaías. Isaías en el capítulo Sí. 11, Ujú. él es claro y dice,
dice que habrá justicia, hará entender, dice diligentemente en el temor de Jehová, no Amén. juzgará según la vista de sus ojos. O sea, va a haber una justicia, Sí, sí, una justicia de Cristo, pues, y eso no lo vemos, no lo vemos hoy, no, o sea, no hay, hay injusticia, al contrario, los gobiernos sí, haciendo sí. lo que ellos quieren. Y mire, el Salmo 138 dice, te alabarán a Jehová todos los reyes de la tierra. Ese Amén. salmo es un salmo mesiánico que se refiere a ese periodo, pues, y ¿qué vemos hoy? La Sí, mayoría de gobernantes son ateos, contrarios a Dios. sí, Entonces, ¿cómo es posible que Cristo esté reinando con nosotros hoy en día? También dice que será llena la tierra del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Y ahora, sí, ¿qué sí. vemos? ¿Qué vemos? Que hay más de 100.000 y algo de dialectos que no han sido traducidas la Biblia a esos dialectos, entonces la gente no conoce completamente a Dios o Mm, el Evangelio, entonces no sí, sé, yo analizando pues a postura post-milenarismo y el amilenarismo, créame que dejan unos grandes vacíos, ujú, lecturas que se las pasan ujú, quieren como ajustarla, hacen malabares para poder ajustar a capricho, que digan lo que ellos dicen, pero realmente se están perdiendo gran parte la bendición. de la palabra del Señor, riqueza, esas promesas que están para el pueblo de Oh, sí, sí. Israel y Sí, sí. tanta palabras que se están perdiendo, pues, y solo por Ujú, un caprichito que ellos tienen, ujú. ¿verdad? Así que Capricho de eso es interpretación, ¿no? así es, hermano. Pues sí, porque como veo ahí en la gráfica, pues es un reino espiritual para ellos, ¿no? Entonces, así como hoy que estamos viendo Génesis 1:26-28, que nosotros desde ahí tomamos la interpretación y vemos que eso tiene que ser restaurado por Jesús, por el último Adán. O sea, y va a ser entregado cuando Él ya someta todo bajo sus pies. Entonces dice que ese reino será entregado al Padre, pero eso es al final del milenio, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan todas las profecías que las que usted está hablando, mencionando? ¿Cómo las podemos trabajar? ¿Cómo las podemos interpretar? ¿Dónde las vamos a acomodar con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto, con el Pacto Abrámico también davídico, con Apocalipsis? Entonces ahí es donde después como se pierde. Yo no me atrevería, hermano. O sea, se pierde mucha bendición. Yo no me atrevería. Eso es como un cierto temor que me da a mí. De que, por ejemplo, yo respeto, respeto posición, respeto todo eso, comprendo que a veces pueden tener otra interpretación, pero de la perspectiva nuestra, que yo mire a Isaías 11 o Isaías 66 o Ezequiel 34 o Ezequiel 36, 38 o estos salmos, los salmos que hablan aquí, Salmos 2 salmos, diferentes, los salmos que hablan también del reinado del Señor, y como que leerlos de otra forma, interpretarlos de otra forma, del sentido normal, del sentido a la vista literal, gramático, el que está ahí, pues no le encuentro ningún sentido, ¿va? Me siento que me perdería yo de este hilo que estamos tratando de armar, porque hay un hilo, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo, hay una sola historia, hay una sola, digamos, interpretación, ¿verdad? Una sola, que tendría que ser una sola interpretación e entendimiento, pero como somos hombres y somos finitos, estamos de este lado de la eternidad y dependemos del Espíritu Santo, dependemos de la palabra, dependemos de la investigación que hagamos, de la interpretación, pero se han formado escuelas, se han formado interpretaciones y ya cada quien agarra, ¿verdad?, su lugar, pero yo realmente no podría leer la Biblia de esa forma. Y estamos leyendo la teología del pacto, estamos tratando de entender la teología del pacto, pero cada vez que la leemos más y buscamos más, nos damos cuenta que esta forma en que leemos nosotros, como ahorita vimos Génesis 1:26, que así como estamos leyendo, y si miramos un futuro cumplimiento en Cristo, mi corazón descansa ahí, la verdad. No sé si para una milenial descansará su corazón igual. Si Cristo solo reina en sus corazones en la actualidad, solo en la iglesia, y cuando venga, se acabó y vamos al estado eterno. Si ellos realmente tienen una esperanza así, vivificada, una esperanza bienaventurada así, si ellos la tienen, no sé, ¿verdad? Pero yo me siento así
que es que mi alma se encienda de esperanza. ¿Por qué sería la aplicación? No solamente por conocer la palabra, entender algunos puntos, sino ver una aplicación de esa esperanza, que esa es la esperanza que tengo. Entonces, gloria sea al Señor. Yo sí veo esa esperanza, sí. Cristo va a reinar aquí, cumplir lo que Adán no pudo cumplir y reinar sobre toda la tierra y con sus santos, con su iglesia y dar ese triunfo, porque también lo vemos en la tentación que el Señor tuvo en el desierto 40 días, 40 noches, también vemos ahí esas tentaciones, las mismas que casi que tuvo Adán, pero vemos que él salió victorioso en el mismo ámbito, pero vemos otra secuencia que ya va a ser en el milenio. Entonces, todo lo que leemos aquí, interpretamos así, nos tiene que dar una esperanza jubilosa, una esperanza verdadera de que cuál es nuestro futuro, cuál es nuestra esperanza, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y eso nos tiene que ayudar a cómo vivimos, cómo nos manejamos como cristianos. No solo por decir, oh, es que yo sé cómo va este tema, oh, yo sé que el milenio va así o la milenial, sino que tengamos esa esperanza bendita. Y si nosotros decimos, no, pues sí, creemos un reino milenial, literal, Cristo va a gobernar sobre la tierra desde Jerusalén, las naciones vendrán a adorarle, dirán, los caballos dirán aquí en su pecho, dirán santidad a Jehová, Israel y Egipto y Siria se juntarán y habrá una calzada, dice Isaías 19, y irán juntos a adorar a Jerusalén. O sea, ¿creemos esa restauración o la vamos a espiritualizar y vamos a decir, no, pues que ahora todo se cumple en la iglesia, todo se cumple en Cristo, pero bueno, se terminaría robando muchas bendiciones. Y mire, Eh, hermano Oscar, en Isaías 2:3 dice que vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte Jehová, a la casa de Ujú, Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus ujú. sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Dónde se cumple Imagínense eso? hoy ¿Cuándo se cumple eso? en el milenio, ¿Eh? pues le Ahorita, digo, ahorita, porque ahorita, ¿cómo podemos decir que hoy es eso o cuándo es eso? ¿Verdad? ajá, Pero una milenial le va a decir, no, pues eso a lo mejor fue cuando regresaron con Nehemías y Esdras. Van a decir, no, es que pero el como, pueblo regresó y el pueblo fue restaurado y se hizo el segundo templo y ahí pues hubo un avivamiento en mire, Israel y empiezan ellos a darle ese sentido, ¿eh? dice que el título que tiene, aunque los títulos han sido agregados, pero dice el reinado universal de Jehová, dice, lo que Ajá. vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Nosotros entendemos que nosotros entendemos que las profecías son atemporales, que las profecías no solamente tienen un cumplimiento, sino que hay un futuro cumplimiento. Entonces ahí es donde Ujú. Pero si ellos la no. milenial le dice a usted, pero dice, hermano Jorge, pero se cumplió en el regreso de los cautivos, ¿qué va a decir? ¿Qué diría usted? Yo le decía, sí, es cierto, pero como hay como Dios tenemos un Dios atemporal, o sea, la idea es que los cumplimientos pueden ser Porque la milenial, de hermano, doble interpretación, de doble cumplimiento, porque sí, yo le puedo decir, va, sí se cumplió en ese momento, pero tiene otro cumplimiento parcial porque eso es lo que le dice la en el milenial. futuro. El milenial le busca que los profetas se cumplan, que muchos de los profetas se cumpla en el regreso de los cautivos, dijiste usted. Que como los cautivos regresan de Babilonia y con Nehemías y Esdras, ellos buscan ahí acomodar todo eso para no pasarlo al Nuevo Testamento, ni a un futuro reino milenial. Por eso es que buscan, y si no, a espiritualizarlo, ¿no? Entonces, Ujú. pero a ellos se les olvida, a los amileniales se les olvida, y ¿cómo se llama? O qué, si ellos dicen, no, pues cuando regresaron los cautivos, porque yo eso lo he visto en algunas explicaciones. Pero a veces los olvida que muchas de estas promesas son también en los profetas post-exílicos, que son Ageo, Zacarías y los últimos tres, Ageo, Ujú. Zacarías Sí. y Malaquía. ¿Eh? Isaías también son profetas preexílicos, pero acuérdese que los profetas, Dios Ujú. les mostraba, ellos entraban en un éxtasis y Dios les mostraba el futuro, mostraba profecías Claro, que no claro. eran solo para ese momento, no. O sea, si no, pues, por ejemplo, el día de la venganza de Jehová, que habla, parece que es Isaías 61 y algo, ese Sí, día de venganza no se ha cumplido, ¿va? O al día sea, del Señor, sí, el día del Señor. esperamos el día del Señor nosotros, entonces no podemos decir que fue
fue Sí, cuando se destruyó la ciudad de Jerusalén. Entonces, sí, eso claro. es una pobreza de interpretación si pensamos de esa manera que ya se cumplió todo. No, pero es que, como estamos diciendo, si agarramos desde Génesis 1:26 en adelante, tenemos que buscar esa línea, esa cuadratura, esa congruencia, pues, esa coherencia en todo lo que estamos interpretando y analizando, y por eso estamos viendo lo que es el reino milenial, el reino de Dios. Es un tema que recorre toda la Biblia. Aunque ya muchos de ellos se están moviendo, y muchos hoy en la actualidad, lo que es la teología bíblica, están moviendo lo que es interpretar la Biblia como una sola historia unificada y los pactos. Pero aún así no vamos a salir de acuerdo porque las bendiciones y promesas de esos pactos, ¿dónde se cumplen? Y nosotros vamos a decir, no, pues se tienen que cumplir en un reino milenial, terrenal con Cristo. Y Sí, ellos lo van a correcto. aplicar a la iglesia, o si no, se van a brincar al estado eterno. Mire, y por eso es que, por eso digo que yo no podría leer la Biblia así. Yo no podría, no lo puedo, no lo podría, no me da esa esperanza, no me da esa alegría, ese gozo que tengo en la forma en que la leo ahora. Entonces, no es tanto porque digo, oh, tengo la etiqueta de dispensacionalista. No es que estamos leyendo la Biblia de esta forma. O sea, esta forma que, digamos, desde principio a fin, de etapa a etapa, pues, ¿cómo la vamos armonizando? Porque es una sola Biblia, una sola historia, ¿verdad? Entonces, como dice Isaías 2, ¿cuándo se cumplió? Bueno, tenemos que hacer una investigación más exhausta y literal y gramática y histórica y contextual. Y eso nos va a llevar a la verdad, ¿va? Si se cumplió antes o cuándo se cumplió o fue parcial o es futuro. Y ahí cada quien ya toma su decisión, ¿va? Su camino. Así que gloria sea al Señor. No sé si hay otra pregunta, otro comentario, hermanos, hermano Palma. Si no, para ir terminando, hermano, porque yo tengo que retirarme, gloria sea al Señor, pero les voy a dejar si no puedo hoy o mañana, pasó mañana, les dejo las gráficas para que ustedes las tengan ahí y las vayan cuando puedan repasarla o la pueden enseñar en la iglesia, compartir en la iglesia. Esta enseñanza que dimos ahorita es adaptada de Michael Blash, de parte de sus libros y parte de lo que él enseña en diferentes partes. Y ahí hay un montón de material que estamos nosotros sacando, hermano. Y vamos a ir sacando poco a poco. Y que, ¿verdad? Que cuando no pueden estar todos, pues aunque haya dos o tres, no importa. Y esperamos que pronto haya más y podamos avanzar este tema, porque el dispensacionalismo en este tiempo no está siendo bien enseñado, hermano. Y nosotros estamos haciendo este esfuerzo. Quizás no somos los más preparados, no somos los más todo, pero somos apasionados por el tema. Tenemos ya un tiempecillo ahí. Y lo más importante que te hablo con otros hermanos es que tenemos el material en nuestras manos. O sea, no estamos aprendiendo de terceras o cuartas, sino de terceros o cuartos, terciarios, que no es malo, pero nosotros tenemos el material en la mano. Y también los escuchamos, a los maestros, especialmente los escuchamos directamente en YouTube, programas de radio, podcast, etcétera, en inglés, ¿va? Porque la mayoría está en inglés. Pero nosotros queremos traspasarlo, ponerlo en español lo más que lo mejor que podamos, pero vemos que hay cantidad de temas y lo que queremos es entender el sistema como tal. Aunque el sistema tenga variantes, tenga algunas distintivas ahí, más que todo hay distintivos en este tema del reino de Dios, en el nuevo pacto y en el pacto davídico para la aplicación hoy en día. Hay unas ciertas variantes ahí. De lo demás, de la parte escatológica, profética, el clásico, el revisado y progresivo es lo mismo.